¿Te imaginas poder hacer un ramo de tulipanes como este y solo con listón? Hola, soy Lucero de Detalles Luan y si amas los detalles hechos a mano como yo, este tutorial es para ti. Vamos a empezar. Para esto vamos a usar dos bases de tenopor o unicel, como lo llamen en su país, que miden 1 pulgada de espesor, es decir, 2.5 centímetros. Y muy importante, deben medir 15 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Ahora vamos a colocar nuestros tulipanes eternos en un orden de 3 arriba y 3 abajo. Es el orden en como yo lo hago, pero tú puedes hacer el que más te guste. Con un alicate de pinza cortamos los palitos sobrantes. Y con un pedazo de papel coreano forramos nuestra base. Esto lo hacemos para que al momento de envolver el ramo no se note. Ahora usaremos este material llamado papel leche. Cortaremos cuadrados de 15 por 15 centímetros y lo doblaremos de esta manera. Esto va a ayudar a que nuestro ramo no se vea con lugares vacíos. Muy aparte que se ve muy bonito. Muchas veces les digo que al envolver su ramo utilicen mucha cinta, porque de verdad nunca es suficiente, siempre traten de ajustarlo. Y sobre todo, recomendarles que usen una cinta que miren, al estirar no se rompa. Así que si tú estiras tu cinta y se te rompe, tírala amiga, porque eso no te va a ayudar. Y así es como nos debería de quedar. Ahora sí, vamos a envolver el ramo, la parte más estresante. De un pliego vamos a cortarlo en 4 partes y nos deben de quedar 4 cuadraditos. Ahora sí, les dejo con la envoltura paso a paso, así que presten mucha atención.
Y por fin terminamos colocando su moño en el ramo. Y si desean aprender a cómo hacer este moño, déjenmelo saber en los comentarios. Y este sería el resultado de nuestra hermosa envoltura coreana. Y como siempre, no te olvides de darle like a este video, suscribirte a este canal y activar la campanita para crear más contenido como este. Mucha suerte, bye bye.